Señor, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa en esta mañana, a permitirnos aprender de tu palabra, a permitirnos, Señor, aprender de las falsas doctrinas, Señor, para poder guardar de las falsas enseñanzas, para que tengamos, Señor, una doctrina sana y buena, Señor, y para que te adoremos, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, porque tales adoradores son los que tú buscas. Queremos ser los adoradores que tú buscas, Señor. Pedimos, Señor, tu gracia y tu misericordia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a hablar de hyper grace, se dice en inglés, será hipergracia en español. La semana pasada hablamos de la falsa doctrina de salvo, siempre salvo. Hoy es una extensión a eso. Es parte de salvo, siempre salvo, pero hay los que creen en salvo, siempre salvo, que no creen en hyper grace. Y es como una extremidad. Es como salvo, siempre salvo al extremo. Y pues vamos a empezar. ¿Ustedes conocen hyper grace? ¿Han oído de hyper grace antes? No. Ahí atrás. ¿No ha oído Lorena hyper grace ni la hermana Juana? ¿Ha oído de hyper grace? ¿Hipergracia? ¿No? Ok. ¿Conoce a ese? ¿No? Ok. Está bien. Es muy popular. Entre los que hablan inglés, él es muy popular. Se llama Joseph Smith. Él está en Singapur, que es una isla en Asia, cerca de China, qué sé yo qué, donde hablan inglés con otro idioma que yo no entiendo, pero también hablan inglés. Y él es el que más predica hyper grace. También predica prosperidad y cosas de la nueva era, etc. Pero su doctrina principal es hipergracia. ¿Y qué es la hipergracia? Es una doctrina de que uno que salvo siempre salvo. Es algo que ellos predican. Pero también vas a ver que él predica que no hay que arrepentirse. Él predica que arrepentirse es aceptar a Jesús. Eso es arrepentirse. Que uno no tiene que sentir mal por sus pecados, no tiene que dejar los pecados, no tiene que el arrepentir no es dar una vuelta de 180 grados de un lado y ir al otro. No, el arrepentirse es aceptar a Cristo y ya. Eso es. Someterse a su señorío, él no predica eso. No, de verdad arrepentirse de los pecados y ya pedir a Dios que te santifique, que te cambie la vida, que te ayude a someter a su voluntad. Él no predica nada de eso. Solo aceptar a Jesús, eso es arrepentirse, según él. Otra cosa, él predica que no hay que confesar los pecados. Especialmente un cristiano que, como dijimos la semana pasada, los de salvo, siempre salvo, creen que dicen muchas veces que Cristo nos perdonó todos los pecados, pasados, presente y futuro. Y él extiende eso hasta decir que no hay que confesar ningún pecado porque él ya los perdonó. ¿Y para qué hay que confesar pecados si él ya los perdonó? Y eso es algo que los otros de salvo, siempre salvo, dicen que él está mal. Pero eso solo es una extensión a lo que creen. También él predica que el cristianismo, si lo estás haciendo bien, es fácil. Es sin esfuerzo. Que debes tener victoria en tu vida sin esfuerzo. The effortless, victorious life. Y son cosas que él predica y otros predican también. ¿Okay? Pues vamos a ver vamos a poner una parte de una de sus predicaciones. ¿Dónde puse aquí? 40 to 333. A
ver. All right, vamos a escuchar. Watch this. This is the ending part of Paul's sermon. And Paul says this, therefore, let it be known to you, brethren, that through this man is preached to you the forgiveness of sins. And by him, everyone who believes is justified from all things from which you cannot be justified by the law of Moses. Okay. Él está en Hechos 13, 38 y 39. Lo pueden ir a ver en español porque él no predica en español, él predica en inglés, pero me imagino que ya está en los canales latinos traducido al español. Y otra vez, este es Hechos 13. Hechos 13, 38 y 39. Saber pues esto, y esto es Pablo hablando, Pablo está predicando. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Okay, eso es bíblico, que en Cristo Jesús todos los que creen somos justificados. Okay, pero vamos a ver lo que él dice acerca de esta predicación de Pablo. We have discovered what Paul preached. As we are finding a CD of his sermon or an MP3 or recording his sermon, you know, we are hearing Paul preach the gospel to an audience who are not familiar with the gospel, and we see what he deems important for them to hear. Amen? Number one, he says, through this man, Jesus Christ, is preached to you the forgiveness of sins. It's unqualified, unconditional. It's a proclamation of the offer of God, forgiveness of sins. And it's not a matter of like whether it's contingent on their repentance, whether it's contingent on their behavior modification. Él dice que esta oferta que Pablo da, el perdón de pecados, no depende nada de que si ellos se arrepienten o no. No depende nada de que si ellos cambien o no. Que solo es una oferta de Dios a través de Pablo de perdonar los pecados. Que no tiene nada que ver con arrepentirse de los pecados. Es lo que él dice. Okay? Y está usando la Biblia. Que aquí Pablo está predicando de perdón de pecados y ni menciona la palabra arrepentirse. Whether it's conditioned on how sorrowful they are, how bad they feel, nothing to do with them. Nothing what it says. Through this man is preached to you the forgiveness of sins. Now some of us today will go to Paul back then and say, que también no tiene nada que ellos no tienen que sentir lo que se llama una tristeza piadosa, que no tienen que sentir mal por haber sido pecadores y por haber pecado, que eso no tiene nada que ver, solo que Dios está ofreciendo perdón de pecados. Y ahora él dice que nosotros, si fuéramos ahí, esto es lo que le diríamos a Pablo. hey, Paul, you can't just say this. You gotta tell them they gotta repent, they gotta, be really sorrowful in their heart, and they really must turn around their ways, they must turn a new leaf, they must turn around to God, and you can't just tell them to use the forgiveness of sins. Que nosotros le diríamos a Pablo, Pablo, no puedes predicar así, que no le puedes decir que solo que hay perdón de pecados, que les tiene que decir que se tiene que arrepentir, que se tiene que sentir mal por los pecados, que tiene que cambiar sus maneras. Él está diciendo eso, que eso es lo que nosotros diríamos, pero que Pablo no dijo nada así. Okay, you just offer them the forgiveness of sins. But Paul knew something we don't. Paul knew God is not looking at men anymore. He's looking at his son. It's not about the leper with all his scars. It's about the wonderful healer in all his glory. The focus is no more on the sinner. The focus is on Jesus.
Amen. And what he went through for us, right, at the cross, in his death, burial, and resurrection. And now God offers, because of what he has done, God offers a free gift of the forgiveness of sins to you. Through this man is preached to you the forgiveness of sins. It's only to be received. Now, when you receive that, God calls that repentance. Hermanita. Hoy otra hermanita ahí atrás. Se colaron ustedes. Ah, bienvenidas, bienvenidas. Que cuando uno entonces acepta a Jesús, eso es arrepentimiento. Que el arrepentirse de pecado, sentir mal, querer cambiar la vida, que eso no es arrepentimiento, que eso no se requiere. Que cuando uno acepta a Jesús, eso es lo que Dios dice que es arrepentimiento. Según y según Hypergrace, todos los que predican esto, hipergracia. Y eso es muy cómodo para uno, ¿verdad? Oh, está muy cómodo. En ese caso tú no tienes que predicar porque todo lo hace. Entonces, ¿para qué predica, verdad? Because you're saying, I cannot save myself. Amen. I cannot save myself from my sins. I cannot save myself from my judgment. I have no other way but to believe. This is the one. Amen. This is the way. Amen. And you believe on the gospel of Jesus Christ. You believe and receive the forgiveness of sins. What does that mean? You believe that you are forgiven of all your sins through Jesus Christ. That's the gospel Paul preached. So from that, Okay. Y que ese es el evangelio que Pablo predicaba. Nada de arrepentimiento de pecados. Y que el arrepentimiento es solo aceptar a Cristo. Y yo oigo personas siempre decir que tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Y lo dejan ahí. Uno no va al cielo si no acepta a Cristo como su Señor. Y eso quiere decir que se somete a su señorío. Que yo me someto mi voluntad a la voluntad de Cristo. Es que si yo quiero hacer algo, pero yo sé que está mal, que no lo haga. Si yo no quiero hacer algo que yo sé que hay que hacer, que lo haga, que cambie mi vida totalmente y que permite que Él me ayude, porque yo mismo no lo puedo hacer. Pero permite que su Espíritu Santo me guíe, me ayude a cambiar mis maneras, mis caminos, para sus maneras, sus caminos. Eso es aceptar a Cristo como mi Señor. Si uno no lo acepta como su Señor, Él no va a ser su Salvador. Eso es bobería, eso de solo aceptarlo como Salvador. Solo decir una oración, yo te acepto como mi Salvador. Cuando yo tenía como 10 años, ese me arrastraba a la iglesia. Ese me llevaba arrastrado a la iglesia con mis hermanos. Y una vez dieron una película del infierno. Y yo me recuerdo ver esos gusanos ahí que no se morían. Y esa llama y la gente gritando, gimiendo. ¡Uy, era horrible! Y después el pastor yo habló de que si uno quiere evitar todo eso, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Y pues, yo no me fui al altar. Cuando llegué a casa, fui arriba a mi cuarto, me hinqué, dije, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Amén. Ya me fui. Ya. Ya me salvé. Ya. No me arrepentí de ningún pecado, no sentí mal por mis pecados, no dije ya voy a cambiar mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, nada, te acepto como Salvador. Es una mentira, yo no estaba salvo nada, nada, como decimos los boricuas, yo no estaba salvo nada. Y eso es lo que predican Hypergrace. Ahora vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia, porque él citó una predicación de Pablo. Y en esa predicación de Pablo no habló nada de arrepentimiento, solo dijo que te es predicado el perdón de pecados. ¿Okay? Pues vamos a ver entonces. Pablo en 2 de Corintios capítulo 7. Versos
8 a 10. Y este que era. Este que era aquí era Hebreos 13, 38. Primero de Corintios 7, de 8 a 10. Hebreos, Hechos. En este de Hechos 13, 38 a 39 es que Pablo predicó perdón de pecados y no mencionó arrepentirse en ese verso, en ese texto. Pero vamos a ver si Pablo decía que había que arrepentirse. En 1 Corintios 7, de 8 a 10. Corintios 7, de 8 a 10. Digo pues, let me say right up, make sure. Segunda de Corintios. My bad. Segunda de Corintios, no primera. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Él está hablando de que con el arrepentimiento viene una tristeza, lo que es una tristeza según Dios, o una tristeza piadosa. En inglés se dice godly sorrow, y una tristeza que le lleva a uno a arrepentirse, a buscar más de Dios, a tratar de dejar los pecados. Él está hablando de que eso es algo que él hizo con una carta a los Corintios, y que a él se alegra que ellos se arrepintieron, que tenía que ver con una tristeza, totalmente opuesto a lo que dijo Joseph Smith, totalmente lo opuesto de lo que dicen los que predican Hyper Grace. Ellos dicen que no hay que arrepentirse, no hay que sentir mal por pecados, porque Dios te perdonó todos los pecados, pasado, presente y futuro, pues no tienes que arrepentir nada. Mira, aquí habla de una tristeza piadosa que lleva al arrepentimiento. Y él no dice que el arrepentimiento es solo aceptar a Jesús. Es lo que Joseph Smith trata de decir, trata de cambiar la definición de la palabra para que la gente ni sabe lo que está diciendo, que lleva arrepentimiento. Ahora, otra predicación de Pablo a una persona en Hechos. Esto otra vez es el mismo libro de Hechos, la misma persona, Pablo, predicando. Hechos 26, versos 19 al 20. Esto es Pablo predicando a Agripa. Hechos capítulo 26, versos 19 al 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde en la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas
de arrepentimiento. Él dice que él predicaba que había que arrepentirse y había que tener prueba de que se arrepintiera por las obras. Que él no debe arrepentirse con aceptar a Jesús y ya. Que hay que arrepentir y que las obras después tienen que ser diferentes, convertirse también dice, para que se tenga que poder ver una diferencia en la vida de uno, una diferencia completa en la vida de uno. No eso de solo aceptar a Cristo y ya como hizo Valentín. Ese Valentín, yo traté de escaparme, yo dije, esto está, aceptar a Jesucristo, no, esto está fácil. ¿Verdad, hermana? Está fácil, me convenía, pero así no era. Y entonces, el que empezó a predicar el Evangelio fue Jesús. Él es el ejemplo para todo lo que predicamos, hablamos del Evangelio, Él es el ejemplo. Y Él en Apocalipsis 2, versos 4 y 5. En Apocalipsis 2, Él está hablando a cristianos. Es la cosa que por eso. Porque Él también cuando empieza a predicar, ahí cuando Él estaba aquí en la tierra, Él cuando predicaba, cuando empezó, lo primero que dijo, arrepentíos que el reino de Dios se acerca. Amén, eso fue su predica, arrepentíos. Pero él estaba hablando a los que no eran convertidos. Ahora, ellos también dicen, también una cosa que Joseph Smith dice, oye, hermanita, hay una, me puede buscar. Okay. Otra cosa que ellos dicen que como cristianos, ya que cuando aceptamos a Cristo, no hay que confesar pecados, no hay que arrepentir de ningún pecado después. Que Dios ya nos perdonó todos los pecados. Y aquí Cristo está hablando a cristianos, a gente en su iglesia. Déjame ver, era en la iglesia de Éfeso, en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, pues, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar, si no hubieras arrepentido. El arrepentimiento es que uno siente mal por los pecados y trata y hace lo mejor posible para convertirse, cambiar sus caminos. Y le pide a Dios que le ayude, porque uno no lo puede hacer solo. Y no es solo cuando uno se convierte y ya. Hay los que predican eso, que sí, ese es arrepentimiento cuando uno se convierte, pero ya después de eso, cuando Dios le perdona todos los pecados, pasado, presente y futuro, y pues la verdad uno no tiene que arrepentir más de eso, y no es cierto. Cristo está hablando a cristianos aquí, diciéndoles, arrepiéntense, arrepiéntete, si no, va a haber problema. Y dice que arrepiéntete no es solo aceptarme, sino haz las primeras obras. El arrepentimiento se nota en cómo uno habla, cómo uno camina, cómo uno anda. Okay, pues vemos aquí. Pablo predicaba el arrepentimiento. Y aquí Jesús predica el arrepentimiento
a los cristianos. Ahora vamos a ver otra. Sí. Sí, estaba aquí, vámonos arriba. Caramba, ahí estaba yo. Ahí estaba yo en esto. Aquí está. Ya estaba. Okay. Vámonos. Okay, aquí va a haber otro video con este mismo predicador, que es el que más propone esta falsa doctrina. Y déjame darle el contexto de esto. Él tiene un libro, por lo menos un libro, ya tiene más de un libro, pero en uno que se llama Destined to Reign, él dice que los cristianos no tienen que confesar los pecados. Y ha recibido mucha crítica por eso, porque Primera de Juan 1:9 dice, confesaos los pecados. Dice que si uno confiesa sus pecados, Él es fiel para perdonar los pecados. Y pues, Él ahora está dando como un debate, su respuesta a esa crítica en este video. Hey. ¿Qué es eso? No. The people misrepresent me out there. Pastor, please never say, all right, you cannot confess your sins. It's wrong to confess your sins. I'm talking about why you confess your sins. We confess our sins because we are forgiven. Remember my illustration of the ledger in my book, The Power of Right? Okay. Él está diciendo que él no dijo que no puede perdonar, que debe confesar los pecados. Que uno puede, pero que uno confiese los pecados porque ya ha sido perdonado. No para que Dios le perdone, sino porque uno ya ha sido perdonado. Otra vez él cree que cuando uno acepta a Jesús, ni arrepentirse, solo acepta a Jesús, Dios le perdona todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y pues todos los pecados que uno va a hacer ya están perdonados. Y pues uno no tiene que confesarlos, pero puede si quiere, porque uno ya es perdonado. Y él da una ilustración. In that book I mentioned what? If a man who is in great debt has a ledger, a debt ledger, he doesn't see his ledger. Si alguien tiene una gran deuda, él no quiere ver la deuda. Pero si alguien le pagó esa deuda, entonces él sí está dispuesto a ver el libro con la deuda, porque, ya me fue, ya está bien, ya me perdonaron. So the Bible just says like this, if we are, I'm going to give you the Greek right now. If we are confessing, present tense, our sins, He is faithful and just to have forgiven us our sins and to have cleansed us, both are every sense, from all unrighteousnesses. In other words, we have been forgiven, that's why we are confessing. And we forget to confess, all right? Doesn't mean that you're not forgiven. The idea that you need to confess before God forgives will put you in bondage, my friend. And in the entire New Testament, there's only one verse that people build their whole life on, 1 John 1:9. The other one is confess your faults one to another. That's a different thing. When you have a fault with somebody, you confess your faults one to another. That's not God. That's not to receive forgiveness from God. That's to release yourself from that bitterness so that healing can flow. Okay. Y él dice que la gente cita este verso de 1 Juan 1:9 que vamos a leer. Y entonces otro que dice Santiago, confesaos los pecados el uno al otro. Y que él dice que eso no tiene que ver con confesar a Dios, es confesar el uno al otro
si hay problemas para que pueda venir la sanidad y pueda fluir la sanidad. ¿Okay? Pero que no hay que confesar los pecados a Dios. ¿Okay? Eso es lo que él dice. Pues vamos a ver este verso que es primera de Juan 1:9. Donde él dice que uno puede confesar los pecados porque está alegre, regocijando de que Dios ya le perdonó esos pecados. No es, okay, es lo que él dice que por eso está escrito eso. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Okay. Pregunta, si Dios ya nos perdonó los pecados, ¿por qué dice aquí si confesamos los pecados? Dice, si confesamos, Dios es fiel para perdonarnos. Entonces eso implica que si no confesamos, ¿qué pasa? Entonces no nos perdona. Es lo que en inglés se llama un if-then statement. Que si algo, entonces si pasa algo, entonces pasa esta otra cosa. Si fuera que Dios ya nos perdonó todos los pecados hasta los futuros, entonces no diría si confesamos. También él dice que es que comieron mucho anoche. Y entonces también cuando él habla del verso en Santiago, que dice confesaos los pecados en uno al otro, que eso es solo para quitar la amargura, para que pueda fluir la sanidad. ¿Okay? Si eso fuera cierto, vamos a decir, si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué hay que confesar para que venga la sanidad si Dios ya te perdonó? Si Dios ya te perdonó, ¿para qué necesitas confesar para que venga sanidad? Si Dios ya te perdonó, no te va a sanar. No tiene sentido. La lógica ni tiene sentido. Lo que él está haciendo es agarrando versos y sacándolos fuera de su contexto y diciendo que quieren decir una cosa que no quieren decir. Pero él es muy listo. Él es muy listo. Y los que no buscan la palabra por sí mismos, lo creen. Porque es muy listo. El hombre es muy listo. El hombre es muy listo. Okay. Entonces hay otras cosas que él dice y que otros de su movimiento de esta doctrina dicen que yo no los tengo en video. O tengo videos que hablan de eso, pero no muestran que él lo está diciendo, sino uno que habla de su libro y lo que él dice en su libro. Y pues vamos a ver otras cosas que él y otras personas que creen como él dicen. Primero su libro otra vez se llama Destined to Reign. Y entonces el subtítulo es algo de que The Effortless Victory, Life of Victory, algo así, que es una vida de victoria sin esfuerzo. Algo así. Una vida de victoria sin esfuerzo. Digo, que la vida cristiana es fácil. Eso está fácil, chico. Okay. Sí, es Destined to Reign, y entonces subtítulo es El secreto a éxito sin esfuerzo, integridad y vivir en victoria. Todo eso sin esfuerzo. Está fácil, chica, está fácil. Okay. Y él basa ese libro en Segunda de Pedro, capítulo 1.
versos 3 y 4. Aquí era si confesaos los pecados. O segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que él dice es que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para la vida y no hay que esforzarnos, no hay que batallar. Si uno está batallando en su vida, que ese cristiano está mal, que no tiene la fe que debe tener, que qué sé yo qué, no, pero que está mal, que la victoria en la vida, victoria espiritual, es sin esfuerzo, porque Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Otra vez, él usa un verso. Él no solo lo dice, él usa este verso. Pero el próximo verso él no cita. El 5, él no cita el verso 5. Vamos a ver el verso 5. Verso 4, ¿dónde empieza el 5? Bueno, el 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Ese verso él no dice. Pero él dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y entonces el 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y entonces en el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y no os dejarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Dios nos dio todo, pero también nos dice que hay que poner esfuerzo con toda diligencia, añadir esto y el otro, para que no seamos ociosos, que quiere decir uno con las patas para arriba, creyendo que Dios nos dio todo y ya. Y él usa la palabra, pero lo saca fuera de su contexto. Y eso es lo que hacen todos los falsos maestros. Usan la palabra porque solo si dicen cosas sin usar la palabra, nada, sería demasiado obvio que están enseñando lo que ellos dicen en vez de lo que Dios dice. Pues el diablo es astuto, es el más astuto. Él dijo que la serpiente era la más astuta. Y él cuando tentó a Eva usó la palabra de Dios y él no ha cambiado. Cuando quiere tentar a los cristianos, él usa la palabra de Dios, solo que lo saca fuera del texto, añada unas palabritas ahí o quita una palabrita ahí, lo tuerce de alguna manera. Y así él hace con Joseph Prince y con todos los que predican la hipergracia. Que eso de que la vida va a ser fácil, está triste su caso. Okay. Dice diligencia, entonces dice aún más diligencia también. Let me see. El verso 10 no leí. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Primero dice diligencia, entonces dice aún más procurar. En inglés dice diligence, and then with even more diligence.
está diciendo hay que usar diligencia, hay que poner esfuerzo. Entonces dice hay que poner hasta más esfuerzo para que no caiga. Dice, si hace eso no caeréis. Y si no hace eso, indica que uno puede caer. Según él, no. Según él es fácil y ya. Ya, pero me gustaría, se saltó el 9, Ah. donde habla de que la persona que piensa de esa manera está ciego. Léela, sí. Dice, pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Cómo aquí dice? Sus pecados pasados, porque no digo sus pecados pasados, presentes y futuros. Porque Exacto. Eso lo que usted Eso. dice, un día prendí la tele y estaba un predicación por el púlpito de mí, ¿verdad? Personas. Entonces, a Dios no le importa ni qué es que estás haciendo ahorita, ni qué vas a hacer ahora. Porque tú eres salvo. Ya. Estás perdonado. Ah, qué mentiroso. Así dice. Es una extensión del salvo siempre salvo. Sí. Va a un extremo. Digo, hasta muchos de salvos siempre salvos no ¿Qué creen caso esto. tendría, ¿verdad? Porque igual vive el mundo, vive tu vida y a ti no hay nada nadie te va a juzgar. Así creen y así dicen. Y hay muchos cristianos que lo creen. Porque sí, Porque conviene. usan también por eso. Conviene, sí. Usa la palabra, pero más, Sí, a yo mí creo me más que conviene, nada creo que es verdad. conviene. Porque, eso suena bonito. Es fácil. Y entonces se frustran porque la vida no es fácil. Y entonces le echan la culpa a Dios. Y entonces muchos dejan la iglesia y dejan el evangelio totalmente porque dicen, ay, esto no es tan fácil como dijeron. Yo pienso que a ellos, como los predicadores de ellos, sí se les hace fácil porque el mismo diablo les hace la vida fácil. No les está fallando para que se como ejemplo y digan, mira, él sí te está funcionando. Sí. No tiene que funcionar. Porque Y él mencionó, Ujú. ¿verdad? Que cuando tienes una deuda y alguien la paga, pues porque tienes que volver a pagar por eso. Pero también vemos, por ejemplo, es como si tú no trabajas y dices, me va a llegar mi salario, ¿quién te va a pagar si no trabajas? Tenemos que hacer algo para recibir ese pago. Igualmente, para que alguien Exacto. cubra esa deuda que tenemos que hacer algo. Porque se Y como dice ella, él y los predicadores que predican esto también predican la prosperidad. Y pues tiene muchísimo dinero porque la gente lo cree. Él ha crecido su iglesia. Cuando él empezó a pastorear esa iglesia, era como 100, y ya es como 8,000, algo así. Porque les conviene, les gusta el mensaje, pues sigue viniendo gente, les gusta. Y dan sus diezmos y sus ofrendas. Y para él sí es muy próspero. Él sí ha prosperado muchísimo. Él ha vendido su alma, así de simple es. Ok. Vamos a ver otro. Es Filipenses 2, 5 a 12. Aquí tiene hablando de diligencia y más diligencia. Y más diligencia. En Filipenses 2. De 5 a 12. A ver, Filipenses. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que se ve aquí que en Cristo Él puso un esfuerzo tremendo. Okay. Y Dios está diciendo que tengamos en esta versión dice este mismo sentir, me gusta en inglés dice the same mind, esta misma mente, que tengamos esa mentalidad. Y entonces sigue, pero quiero llegar al verso 12. Por eso, por tener esta mentalidad de Cristo y lo que Él hizo, entonces Él viene al 12 y dice, por tanto,
Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso suena como facilísimo y no tiene que preocuparse. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que él... ¿Qué le pasó? Víctor, ¿me puedes ayudar ahí? ¿O ya? Ok, muy bien. Eso, ocupaos con temor y temblor. Lo que pasa es que Dios pagó nuestra salvación y para nosotros era gratis. No hay nada que podamos hacer para pagar lo que Dios hizo. ¿Okay? Pero lo que la gente a veces no entiende es que Dios entiende algo de ¿cómo se llama? La naturaleza humana. A la gente si le da la cosa gratis, no la aprecia, no la valora. ¿Okay? Y pues Dios nos dio la salvación gratis. ¿Okay? Pero si solo nos da la salvación gratis y no tenemos que hacer nada y no lo vamos a valorar, no lo vamos a apreciar, vamos a tratar como que si fuera nada y como si Dios fuera nada. Y pues por eso Él permite que tengamos problemas y tribulaciones y dificultades en servirlo para que apreciemos. Por eso yo hasta puse en una predicación, por eso uno se siente a leer uno está bien todo el día, está bien, se siente a leer la Biblia y en ese momento le da sueño. ¿Y por qué? Porque Dios está permitiendo que tú batalles para poder leer su palabra. Y lo está permitiendo porque Él ya te dio la salvación gratis. Pero para disfrutar todos los beneficios de la salvación, tú tienes que conocer su palabra. Y entonces para conocer su palabra tienes que leer. Y Él permite que el diablo mismo te ataque y que te dé sueño. Y Él lo permita para que tú batalles, para que tú la aprecies. Así es, porque Él sabe si solo te da todo sin esfuerzo, no lo vas ni a apreciar. Y por eso la gente a veces pregunta, ¿por qué es tan difícil orar? ¿Por qué es tan difícil leer la Biblia? Yo estoy bien todo el día, me pongo a orar y ya me da sueño. Me pongo a leer la Biblia y ya me da sueño. Y no tenía sueño nada antes. Por eso. Y hoy, ¿por qué Dios permite eso? Para que tú batalles, para que tú aprecies. Eso. Eso. Eso mismo. Amén, hermanitos. A ver, que faltan 10 minutitos, a ver qué más. Confess your sins. También otra cosa que Él ha dicho, y a veces los falsos profetas a veces dicen cosas que sí tienen una base en la Biblia, solo que lo sacan de contexto. A veces dicen unas boberías que ni se puede encontrar en la Biblia, pero la gente lo cree aún de todos modos. Él dice que Dios nunca castigó a un creyente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Nunca castigó a ningún creyente, que eso solo fue en el Viejo Testamento, que ya porque Cristo pagó todos los pecados, nunca ha castigado a un creyente. Alguien le dice eso a Ananías y Zafira. Alguien cuéntele a Ananías y Zafira que él nunca le castigó a ningún creyente. Y dice que se oye como un pecado, vamos a decir que no se ve tan grande ni quiero, ¿verdad? No es la mentira. De algo como le dijo Pedro, no era tu propiedad, podías quedarte con ellos. Pero sí, por el mentir, decir, no, sí, eso fue todo. Pero se apartaron ahí una pechuga. Exacto. Y él a lo mejor diría,
a lo mejor diré, es que ellos no eran cristianos de verdad. Esa es la excusa que les gusta poner. Y eso que era una mentira piadosa. Arrepiéntase. También que alguien le diga eso a los cristianos en Corintios, cuando Pablo estaba hablando de la Santa Cena, en 1 Corintios 1:29, dice que el que come de una manera indigna pone juicio en sí mismo, no discerniendo el cuerpo de Jesús. Y en el 30, por este motivo muchos son débiles y enfermos y algunos hasta duermen. Número 29 o 20. 1 Corintios 11, 29 y 30. Sí, 11, 29 y 30. Primera Corintios 11, 29 a 30. Que algunos están enfermos y otros hasta duermen, que quiere decir que ya se han muerto por tomar la Santa Cena indignamente. Y en Hechos 5, 1 al 11 es Ananías y Zafira. Zafira. Y en Hebreos 12 habla de que no menospreciéis la disciplina del Señor, que al quien el Señor ama, Él castiga, Él disciplina. Y que si Él no les disciplina, son ilegítimos. Eso, Hebreos 12, 5 a 8. Disciplina a los que ama. Otra cosa él predica, que yo le he visto predicar, pero no pude encontrar un video donde él lo ha dicho, pero yo sé que él lo predicaba, es que el Espíritu Santo no convence a los cristianos del pecado. Otra vez, porque ya Dios ha perdonado todos los pecados y pues el Espíritu Santo no le convence a los cristianos del pecado. Y en Juan 16, verso 8, dice que cuando Él viene, Él convencerá al mundo del pecado y de la justicia y del juicio. Y dice, por eso Él no convence a los cristianos del pecado. Él no lleva a alguien a sentir mal por su pecado, porque en la Biblia dice que Él hace eso al mundo, no a los cristianos. Y digo, es interesante. Y entonces, ¿por qué uno le da a veces, cuando uno peca, le da esa tristeza piadosa? Si uno está tratando de servir a Dios, el Espíritu Santo sí le convence del pecado. Y busqué esa palabra, convencer del pecado, y es el lensei, qué sé yo qué, como se pronuncia. Quiere decir convencer, reprobar, exponer, disciplinar, mostrar culpabilidad, amonestar,
etcétera, etcétera, etcétera. Y que esa palabra, o diferentes formas de esas palabras, están en otros versos, en Apocalipsis 3, de 14 a 19. Cristo está hablando a la iglesia de Laodicea. ¿Cuál es el problema con esa iglesia? ¿Quién se recuerda? Sí, Laodicea. ¿Nadie se recuerda? El problema con esa iglesia, estaban tibios. Como dice Pablo Rosales. ¡Tibios! ¿Cómo dice Pablo Rosales? ¡Tibios! No sé si ustedes han visto videos de él. Sí. ¡Tibios! Eso, manda fuego, Señor. Pues Cristo estaba reprendiendo a la iglesia por estar tibia. Y en el verso 17, porque dice que soy rico y que no tengo necesidad de nada, y no saben que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces en el 19, a los que yo amo, yo reprendo y castigo. Y esa palabra reprendo es la misma palabra convencer que el Espíritu Santo hace, a convencer de los pecados. Es la misma palabra que usa Jesús cuando Él está reprendiendo a los tibios, mostrando que, y lo que Joseph, lo que él dice es que el Espíritu Santo no hace eso con los cristianos, pero se ve que Cristo hace eso con los cristianos, y que el Espíritu Santo, y que Cristo manda al Espíritu Santo a hacer su trabajo. Amén.